Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en esta semana en Aruba. Esta es la importancia de incluir personas con autismo en la sociedad. Imágenes impactantes del terremoto de 7.3 grados que sacudió Taiwán. Capturado abusador de menores en Medellín. Un hombre fue tragado literalmente por el asfalto en Brasil. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes que como todos los días se conectan a Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los hechos que ocurrieron durante estos últimos días y más este fin de semana, Semana Santa, Semana Larga, que tuvimos no solo un trágico accidente con consecuencia fatal, pero también varios sucesos que ocurrieron durante estos días. Cuerpo policial, bomberos y la ambulancia estuvieron bien ocupados. Ayer ocurrió un hecho en el área de Dakota, específicamente en la avenida Milo Cruz, en donde el centro de alarma y también la policía fueron informados de lo que estaba ocurriendo en este contenedor, lo que se conoce acá como un buggy de suciedad, que se estaba incendiando. Al parecer, este contenedor estaba siendo utilizado para dejar diferentes desperdicios y residuos de construcción, y algo ocurrió y empezó a incendiarse, no solo generando preocupación entre los habitantes, pero lo más importante, este humo estaba causando molestia a las personas que residen en este barrio. Según lo indicaron, están construyendo una casa en ese lugar y los desperdicios que van quedando los están dejando en este contenedor. Sin embargo, gracias a la rápida acción por parte de la policía, pero también por los bomberos, lograron apagar este contenedor y que de esta forma los habitantes estuvieran tranquilos. En otro hecho también recientemente en la avenida Nelson Oduber, ex Saskiweg, sucedió un accidente fuerte en donde el conductor de un Honda Fit perdió el control de su vehículo y entró a un grepel que se encuentra allí en medio de la vía. Debido al impacto fuerte, el hombre que venía manejando resultó allí tirado y se estaba quejando de dolores fuertes en su cuerpo. Se pudo notar también que el vidrio panorámico quedó destruido. La policía de tráfico llegó al sitio, vio la situación y también cómo se encontraba la persona. Por ese motivo solicitó al departamento técnico para que sacaran imágenes y que la situación también pudiera normalizarse. La ambulancia transportó a este hombre al hospital para que recibiera atención médica avanzada. En otro hecho, también en el camino que va por la parte de Roy Santo a la parte norte, ocurrió un accidente en donde un Toyota Yaris alcanzó a un van turista que tenía allí algunas personas a bordo. En esta van que venía en esta vía principal delante de los apartamentos en donde los turistas se estarían quedando, el conductor del Yaris no reguló la velocidad y alcanzó a golpear bastante fuerte en la parte de atrás de la van. No hubo ninguna persona herida, afortunadamente, sin embargo, los daños materiales fueron considerables. La policía y Road Service allí también estuvieron presentes para poder tomar datos. Cambiando de tema, la primer ministra de Aruba estuvo en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix para despedir a una delegación que viajará a Nueva York para reunirse con las Naciones Unidas para poder tratar el tema del autismo. Según lo que indicó la mandataria, es importante que cada ciudadano genere concientización para que de esta forma no solo podamos incluir a estas personas con autismo en la sociedad, pero también demos el derecho que ellos se merecen. En el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, le pide a la comunidad para que nos concienticemos como ciudadanos, como gobernantes, como país y como mundo entero, todo lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que sufren de autismo. La mandataria indicó que Aruba, de la misma forma en que en otros países, hay también un aumento de lo que trata el autismo y no solamente se ha detectado que esto ha venido creciendo y el motivo, según lo que ha indicado, es que ahora los padres son un poco más conscientes y se han inclinado para dejar hacer pruebas a los menores y establecerles a una edad temprana si ellos son autistas. Esto es importante viendo que una vez, al momento en que el niño se le detecta con autismo, los padres podrán avisar en los colegios para que así el niño reciba desde temprano la ayuda necesaria y la ayuda debida. Quiero pedirle a los ciudadanos de nuestra isla para que aprendamos
aprendamos a conocer y convivir con las personas que tienen autismo, porque cada una de ellas es diferente. Todos tienen diferentes habilidades, talentos y necesidades, y por eso es importante que aprendamos a conocerlos, aprendamos a tratarlos de la misma forma en que tratamos a cualquier persona que no tiene autismo. De la misma forma, ellos tienen derechos y deben ser incluidos en el desarrollo y brindarles oportunidades, según lo que indicó la primer ministro. Ella estuvo allí también en nuestro aeropuerto Reina Beatriz despidiendo a esta delegación que estaría viajando a Nueva York a reunirse con las Naciones Unidas para que esta delegación pueda tratar el tema del autismo. Cambiando de tema, sabemos que tanto locales como turistas al momento de ingresar de vuelta a Aruba podemos tener a través de la página web www.idcardaruba.aw el formulario para poder ingresar. Recordemos que es totalmente gratis. Sin embargo, algunos inescrupulosos y delincuentes han creado páginas ficticias en donde al final le están cobrando. Sabemos que cualquier persona local o turista que ingrese a nuestra isla deberá llenar el formulario que va en la página oficial de IDCARD. Este formulario es indispensable al momento de ingresar a nuestra isla y lo podremos conseguir en la página oficial www.idcardaruba.aw. Sin embargo, lamentablemente, inescrupulosos y delincuentes han creado diferentes páginas que no son oficiales, en donde supuestamente la persona, el turista o el local, también llena todo el formulario, pero al final también debe pagar un supuesto seguro. Ante esto, las autoridades quieren generar conciencia y también estar alerta para que de esta forma no caigamos en este tipo de estafas. Primero, porque este formulario es totalmente gratis, solamente se tiene como control, y segundo, la única página oficial es www.idcardaruba.aw. Empezamos nuestra ronda internacional con las impactantes imágenes que dejaron el tremendo terremoto en Taiwán de la escala de 7.3 grados. Según lo que han indicado las autoridades, una persona falleció y han sido miles las que se han contado, no solo como víctimas, pero también los destrozos que esto ocurrió. Un saludo, así es, el terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter ha sacudido la zona marítima próxima a Hualien, en el este de la región china de Taiwán, a las 7:58 hora de Beijing, según el Centro de Redes Sismológicas de China. Los temblores se han sentido en varias zonas de la isla, entre ellas Taipei, cuyo metro ha suspendido sus servicios durante cerca de una hora, y también en la parte continental de China, como en la provincia de Fujian. Hasta el momento se reportan un fallecido y más de 50 heridos. China y otros países de la zona, entre ellos Japón y Filipinas, han llegado a emitir alertas por tsunami. Tras la primera sacudida, la región ha registrado varias réplicas que han alcanzado magnitudes de 6 y 5,9 en áreas cercanas. Este es el peor terremoto en esta región china en los últimos 25 años. Desde Beijing, Fan Ye, CGTN en español para la Alianza Informativa Latinoamericana. Nos vamos ahora a Perú porque cámaras de seguridad lograron captar el momento exacto en que delincuentes vestidos supuestamente de policías ingresaron a una entidad bancaria y no solamente robaron a los clientes que estaban esperando, pero también ingresaron allí a las cajas a violentar a los trabajadores. Son nuevas imágenes que revelan a detalle lo que sucedió durante el asalto en una agencia bancaria de La Molina. Delincuentes que fingieron ser enfermero, cambista y policías para perpetrar el robo de 70.000 soles. El personaje clave de esta banda criminal, el hombre disfrazado de cambista, que en silla de ruedas llega al banco junto a su cómplice vestido de enfermero. Lo acompañan otros dos ladrones con chalecos de policías. Todos con arma en mano reducen a los agentes de seguridad y desatan el caos dentro de la agencia bancaria. Clientes y trabajadores se tiran al piso. Los delincuentes de inmediato amenazan a 3 trabajadoras para luego vaciar las cajas, billetes y monedas, logrando llevarse 70.000 soles en menos de 2 minutos. Pero ¿quién es este hombre disfrazado de cambista que parece dirigir cada movimiento de los asaltantes? Su nombre es Juan Carlos Chuquiruna Santillán, ranqueado delincuente de 61 años, ex integrante del temido grupo criminal Los Destructores, conocido por cometer innumerables secuestros.
fue capturado en su casa. En su habitación tenía chalecos, también la camisa, pantalón y zapatillas blancas que se presume vistió durante el asalto. Además, se le encontró un par de grilletes. Y nos vamos a un hecho lamentable que ocurrió en Paraguay. Una mujer a plena luz del día iba en su motocicleta y dos delincuentes no solamente la violentaron, la asaltaron y la arrastraron por la plena vía. Allí la despojaron de sus pertenencias. Advertimos que las imágenes son fuertes. El asalto se registró a las 6:50 del domingo sobre la calle Pedro Juan Caballero, casi San Lorenzo de la ciudad de Caaguazú, cuando una mujer se dirigía a su lugar de trabajo a bordo de su motocicleta. La víctima trabaja para una conocida farmacia y debía presentarse a esa hora el día domingo de Pascua, cuando repentinamente fue interceptada por dos delincuentes que también estaban a bordo de una motocicleta. Una cámara de circuito cerrado de la zona registró el hecho. En el video se puede observar que el acompañante del conductor estiró primeramente la mochila de la víctima, a lo que ella forcejeó cayéndose de su biciclo al pavimento, siendo arrastrada por unos metros, cuando el acompañante descendió raudamente de la moto, forcejeando con la mujer. Tras lograr su objetivo, nuevamente abordó la motocicleta con su cómplice y cuando intentaban darse a la fuga, la mujer nuevamente agarró de su ropa al delincuente, siendo arrastrada por varios metros, cayendo posteriormente, y así los delincuentes huyeron con los objetos hurtados. La víctima manifestó en su denuncia que en el interior de su mochila se encontraba manojos de llave, tarjetas de bancos y otros objetos de valor, además de la suma de 1.900.000 guaraníes. Los agentes de investigaciones ya tienen identificados a los supuestos autores. Cambiando de tema, ustedes saben que en Medellín, en Colombia, uno de los tópicos importantes para la alcaldía de esta ciudad es la prostitución infantil. En las últimas horas, un sujeto fue también detenido por parte de las autoridades por haber violentado sexualmente en contra de dos menores de edad. Todo esto también ya lo tiene bajo investigación las autoridades. Este video es pieza clave contra el estadounidense Timothy Livingston, quien fue encontrado en un hotel de Medellín con dos menores de edad. En él se observa como a las 5:22 de la madrugada del pasado 28 de marzo, las niñas de 12 y 13 años suben al ascensor, se despiden de un hombre y cuentan un dinero que tenían enrollado en la mano. Según algunas versiones, en la habitación del hotel se habrían encontrado drogas como tusi, marihuana y más de 5 preservativos usados, elementos de prueba que al parecer no fueron presentados a la fiscalía y horas después Timothy fue dejado en libertad. La Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Para rápidamente identificar a los agentes responsables de las presuntas irregularidades relacionadas con los recientes hechos ocurridos en un hotel de Medellín, en los cuales está involucrado el norteamericano Timothy Alan Livingston. La institución tendrá que entrar a hacer su investigación para lograr determinar si el procedimiento se llevó a cabo como se encuentra establecido. Las dos menores de edad en el momento de la aprehensión fueron entregadas a la policía para el restablecimiento de sus derechos y hoy están bajo custodia del ICBF. Vuelven los desbordamientos de tierra a varias provincias en Ecuador. Lamentablemente la situación frente al clima ha generado deslaves, ha generado también que los ríos se desborden y esto está afectando a la comunidad. Eran las 13:30 de este 2 de abril cuando la pesadilla volvió otra vez a los barrios La Comuna, Primavera y La Gasca. La fuerte lluvia en Quito una vez más provocó un aluvión que deja hasta el momento un muerto, heridos y un número no cuantificado de damnificados. Se pensaba que en la represa La Primavera y la quebrada El Tejado se había hecho el mantenimiento adecuado, pero nadie explica cómo por la quebrada bajaron enormes troncos y piedras que taponaron el desfogue. El agua represada desbordó para con fuerza arrastrar lo que encontraba a su paso, como ya ocurrió hace 2 años y 3 meses, y el riesgo es el mismo. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona que fue arrastrada por la correntada. Vecinos intentaron rescatarlo sin suerte. Yo le cogí ahí en la esquinita y le puse a la pared. Le estaba teniendo ahí hasta arreglar esto y le veo que ya no respondió.
Hay sobrevivientes de la tragedia de hace 2 años que volvieron a sentir la misma angustia. Tras 4 horas del aluvión aún se rescataban personas de los subsuelos de zonas residenciales. Y ya no pude más porque intenté cerrar la puerta y ya me empujó con todo. 8 vehículos y motocicletas fueron arrastrados kilómetros. Sus ocupantes alcanzaron a salir. Ahora logré darme la vuelta, pero y ahí al carro yo ya le dejé y el carro vino a parar acá. Las alarmas de alerta que se suponía existían no sonaron, dicen los moradores, y el ECU 911 otra vez es cuestionado. El alcalde dijo que ha habido el mantenimiento de las quebradas y ofreció auditar al ECU 911 porque no respondió. Los daños aún no están cuantificados y por la persistencia de las lluvias, la zona está en alerta. No se sabe el estado de la represa La Primavera debido a que la lluvia y la neblina no permiten evaluar la magnitud del riesgo. Esta es una zona de alto peligro. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Esta es la importancia de la donación de sangre. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que pago na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para assim votar medalha por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Si usted todavía no es donante de sangre, le recomiendo que vaya, por ejemplo, a Blood Bank y se inscriba para que así usted también puede colaborar, porque sabemos que no solo podríamos estar salvando vida, sino que también, según lo que dicen expertos, nuestra sangre empieza a cambiar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La sangre es un tejido vivo que está formado por líquidos y sólidos. Su función principal es transportar oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Por ello, la importancia de donar sangre. No existe un sustituto, así que no hay nada que podamos utilizar, ¿verdad? Y dependemos de que esa sangre venga de un donante voluntario que quiera hacer ese regalo de vida. Desde principios de año se ha visto una baja en los abastos. Según el director médico del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, doctor Gerardo Latoni, se necesitan al menos 200 pintas de sangre por día y lo que se ha estado recibiendo son unas 150. Pero en días como estos, la baja ha sido drástica, con tan solo 65 donantes.
Las donaciones, la gente se va de vacaciones o se van a hacer otras cosas y no vienen al banco de sangre a donar. Así que los abastos tienden a bajar durante esta Semana Santa y además de eso, pues el consumo de los productos siempre se mantiene o aumenta en estos días también. Particularmente vine para donar para el papá de un amigo. Yo soy un donante de plaquetas, que es algo que vengo aquí todos los meses a hacerlo, pero como la sangre hay que donarla cada 56 días, pues yo dejo eso para que si me llaman, pues estar disponible. Mencionó que esa baja en donantes de sangre y pintas recolectadas se verá en las próximas semanas cuando no se pueda cumplir con el suplido a los hospitales. Esto sin contar con las emergencias que puedan surgir en estos días. Podemos suplir en caso de una emergencia que no pudiéramos colectar por un periodo prolongado de tiempo, unas 2 semanas más o menos, no más de eso. Sí. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Brasil, en donde un médico iba caminando normal en la calle cuando la tierra literalmente se abrió y lo tragó. Un impresionante accidente ocurrió en Brasil cuando un médico caminaba por la calle. Un cráter se abrió en el piso e hizo caer al hombre al vacío. Los hechos ocurrieron recientemente. En videos de cámaras de seguridad se puede ver el momento en que en el transeúnte un médico ortopedista caminaba cerca de un vehículo blanco y justo en ese momento se rompe el suelo. En la impactante grabación se aprecia cuando el hombre se desploma debajo del andén y los escombros del piso y una pared le caen encima. Varios ciudadanos que pasaban por el lugar se acercaron atónitos para poderle brindar ayuda a la víctima. De acuerdo con un diario, él fue herido y fue trasladado de urgencia al hospital de la zona y su estado de salud no ha sido revelado por las autoridades. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta joven que se encontraba en el gimnasio en una máquina y allí al parecer por un descuido, pero también porque le puso mucho peso a la máquina, logró quedar estancada gracias a la rápida acción no solamente de los funcionarios de este gimnasio, pero también las demás personas lograron liberarla. Un incidente en un gimnasio en Brasil en donde una mujer quedó atrapada al usar incorrectamente un aparato de entrenamiento de piernas captó la atención en las redes, marcando la relevancia de la orientación profesional en el ejercicio físico. El episodio, que se divulgó ampliamente en TikTok, generó un amplio debate sobre la importancia de conocer los límites personales al realizar las actividades físicas. En las imágenes se puede ver a la joven que estaba en pleno entrenamiento, pero todo salió mal. No soportó el peso que colocó en la prensa y tuvo que recibir ayuda de 3 personas que pudieron ponerle seguro y salvarla de este incómodo momento. Pese a la gravedad del asunto, la joven que registró el incidente se estaba riendo sin motivo, mientras que los presentes en el gimnasio le ayudaban con el peso que había cargado, evitando la posibilidad de una lesión. Todo el mundo estaba desesperado, según escribió la usuaria. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Banco Amigo. CMB está haciendo la introducción de Florin Card Efectivo, una facilidad de crédito con pagos mensuales confortables, un interés reducido y sin todos los gastos adicionales. Esta tarjeta brinda a una facilidad de crédito a Florin que es fácil de usar y lo ayudará para que hagan sus cosas. Aplíquenlo hoy mismo a través de www.iamigo.com/Florin Card Efectivo. Vean esta maratónica operación que hizo una joven para encontrar su celular que había perdido la noche anterior en la playa. Junto a sus amigas decidieron darlo todo por el todo para poder encontrar el teléfono móvil. En una extraordinaria exhibición de determinación y solidaridad, un grupo de amigas logró recuperar un teléfono celular que había sido extraviado en una playa de Mar del Plata. La dueña del dispositivo lo perdió durante la noche en las arenas del balneario, dando pie al día siguiente a un emocionante operativo de rescate que culminó de manera impensada. El episodio, que rápidamente se viralizó, en donde tuvo más de 2 millones de visualizaciones y ha generado toda ola de reacciones positivas, se transformó en una anécdota
anécdota de perseverancia y amistad. A medida que el video se difundió, miles de usuarios se sumaron con me gusta y comentarios, muchos de ellos compartiendo historias similares. La búsqueda comenzó cuando, reconociendo el valor casi impensable del celular de sus vidas, las amigas decidieron no darse por vencidas ante la adversidad. Con pocas esperanzas pero mucha determinación, regresaron a la playa con la intención de encontrar el teléfono, confiando en que un milagro pudiera ocurrir. La estrategia del grupo incluyó llamadas repetidas al número de teléfono perdido, esperando que el sonido guiara sus pasos. Finalmente, después de una búsqueda meticulosa que movilizó a las jóvenes a través de la arena, el milagro se materializó. Una de las amigas, en un último esfuerzo de rastrillaje, logró descubrir el teléfono escondido bajo la arena y desatando gritos de alegría y alivio entre el grupo. Y ustedes saben que siempre nos encanta relatar esas sorpresas y encuentros familiares. En esta oportunidad, una joven sorprendió a su mamita después de meses sin verla y lo hizo en un supermercado. Camila, una joven argentina que reside en España, decidió sorprender a su mamá de una forma muy especial. La mujer fue encontrada en Estados Unidos de viaje por su cumpleaños y jamás imaginó el gran regalo que le daría a su hija. En un video compartido en redes se puede ver el momento en que Camila se acerca sigilosamente a su madre, en que estaba allí tranquila recorriendo las góndolas de un supermercado. Mientras la mujer buscaba algunos productos de decoración para el hogar, una voz familiar invadió el silencio. «Hola, mamita», escuchó casi susurrando. Al escuchar la voz de su hija, la mujer se llevó las manos al pecho y se dejó caer al suelo, visiblemente conmovida y emocionada por el inesperado encuentro. Entre lágrimas, la madre le dijo a Camila: «Hola, mi amor, era lo que me faltabas». Con una sonrisa de oreja a oreja, continuó expresando su incredulidad. Y todo porque hoy es miércoles, los dejo con las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad con este perrito que fue encontrado en un bar. Allí estaba como si estuviese deambulando, pues un joven allí decidió no solamente rescatarlo, decidió adoptarlo y llevarlo donde su abuelita. Ayer por la mañana llegué a un café y me encontré con este perrito que lo habían encontrado abandonado. En una muestra conmovedora de bondad humana y el amor por los animales, una mujer logró encontrar un hogar amoroso para un perro abandonado que vio casualmente en un bar. La historia, que comenzó con un rescate temporal por parte de un amigo, culminó en su adopción en conjunto con la abuela del joven, desatando una oleada de reacciones positivas en línea. La travesía del perrito, inicialmente nombrado Barrón por su rescate temporal, tomó un giro feliz cuando la abuela de la joven aceptó integrarlo a la familia, cambiándole el nombre a Charlie. Este emotivo recorrido desde su encuentro fortuito hasta su adopción definitiva fue compartido en un video que rápidamente se viralizó, recibiendo miles de reproducciones y también miles de likes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, les tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Ali como mais outra que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés. Nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e gente grande. Mas se queda para pôr seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince cá, mãe. Mãe, por con ele assim? Ah, sim, me por con ele. O mês me trata por con ele, tenho escrito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby está aí assunto.